Es la película que arruinó mi vida. Pensaba que $1000. ¿Por qué? Muy bien, Entiendo. es de las comunes, así que te daré unos $100 por una. Vaya. Así que solía mentirle a la gente. ¿Es así? Este es quizá uno de los artículos más extraños y geniales que me hayan traído, amigo. Estoy un poco... Perdóname, pero me quedé sin palabras. Entre risas incómodas y expresiones de shock total, desde un hombre que rechaza $250,000 con menos emoción que un cajero bancario en viernes, hasta un vendedor de pósters que viaja a Roma para traer cultura en lugar de souvenirs. Quédate hasta el final para descubrir por qué nunca debes limpiar tu garaje sin llamar antes a un arqueólogo, o al menos a Rick Harrison. Número 6. La motocicleta con 2 guerras y un futuro. Cuando la puerta de Gold and Silver se abrió, la historia rodó hacia adentro en forma de una magnífica Indian Chief 1940 con sidecar. Robert, con sus lentes oscuros y camiseta granate, empujaba la moto con la expresión de quien vende por necesidad, no por deseo. Su hija iría a la universidad y las prioridades habían cambiado. Esta no era cualquier motocicleta, sino un testigo metálico de la Segunda Guerra Mundial, que primero sirvió a los franceses y luego, por esos giros irónicos de la guerra, pasó a manos alemanas tras la invasión. Chum-Li soltó un comentario sobre llevar G.I. Joes en el sidecar, mientras la miraba como un juguete gigante. Robert, ignorándolo sabiamente, explicó que quedaban menos de 400 como esa en el mundo y que había realizado una restauración respetuosa. Cory, reconociendo estar frente a algo extraordinario pero cauteloso como buen Harrison, llamó a Chris Richardson, la autoridad en motocicletas clásicas. El experto llegó luciendo como la perfecta combinación entre estrella de rock y mecánico veterano, con peinado invencible y camisa a cuadros con aroma a gasolina vintage. Tras un minucioso examen, Chris declaró: "Esta moto ruge como un Cadillac", destacando su confiabilidad superior a las Harley de la época. Lo que siguió fue una prueba de manejo donde Chris condujo mientras Cory se acomodaba en el sidecar. Al regresar, el veredicto fue claro: la motocicleta estaba en perfecto estado y valía unos $46,000. La negociación fue breve pero intensa. Robert necesitaba $40,000 para la universidad de su hija, su número mágico. Cory aceptó, reconociendo que dejarla escapar por $2,000 de diferencia sería un error. Mientras firmaban el papeleo, Robert se despidió silenciosamente de su viejo amigo con ruedas con una última caricia al manillar. Y así, esta motocicleta que había transportado soldados de 2 ejércitos enemigos encontró su lugar en Gold and Silver, iniciando un nuevo capítulo en su larga historia. ¿Sabes que estas motos de guerra que cambiaron de bando son prácticamente unicornios en el mundo del coleccionismo? ¿No sería el único objeto con conexiones a la guerra? El siguiente vendría con tecnología más moderna y un aire de película de acción. Número 5. Huevos duros de dinosaurio. Hay días en Gold and Silver Pound donde pareces estar viendo un capítulo de ciencia ficción, y este era definitivamente uno de esos días. Una mujer con toda la energía de paleontóloga autodidacta cruzó la puerta con paso decidido y mirada de "yo sé lo que traigo" anticipaban algo fuera de lo común. Entre sus manos cargaba una piedra gris que, según ella, contenía 2 huevos fósiles de dinosaurio. Sin titubear, anunció que pedía $20,000 por la pieza, con la misma tranquilidad con la que alguien pide cambio para el autobús. Cory mantuvo su expresión neutral mientras examinaba lo que podría ser tanto un tesoro paleontológico como una decoración para acuario. La mujer explicó que había adquirido los fósiles en una subasta privada y que tenían aproximadamente 75 millones de años de antigüedad. Chum-Li, fiel a su estilo, bromeó preguntando si no eclosionarían mientras estaban allí. Reconociendo que necesitaba ayuda experta, Cory llamó a Tom, un paleontólogo que apareció minutos después, luciendo como la versión académica de Indiana Jones, sombrero de aventurero, barba cuidada y lentes que irradiaban conocimiento científico. Con precisión meticulosa, Tom examinó la pieza mientras todos observaban en silencio. Su veredicto fue agridulce. Confirmó que efectivamente se trataba de huevos de dinosaurio auténticos con 70 a 80 millones de años de antigüedad, pero reveló que uno de ellos había sido agregado posteriormente, como una manipulación para aumentar su valor. Esta intervención, combinada con la abundancia de fósiles similares en el mercado internacional, reducía significativamente su precio. Según Tom, el valor real oscilaba entre $400 y $600
muy lejos de los 20,000 solicitados. La sonrisa de la vendedora se desvaneció visiblemente mientras procesaba esta información. Cory, viendo la oportunidad, ofreció $500, justo en medio del rango sugerido por el experto. Tras un momento de reflexión interna, la mujer aceptó la oferta. Había entrado con expectativas jurásicas y se marchaba con apenas el precio de un buen smartphone, pero al menos no tendría que seguir cargando con esa pesada piedra prehistórica. Mientras firmaban el papeleo, Chumlee comentó que le diría a Rick que los huevos estaban por eclosionar en cualquier momento, ganándose una de esas miradas características de Cory. Así concluyó otro episodio peculiar en la tienda, donde Cory adquirió un fragmento literal de la prehistoria por $500 y la vendedora se llevó una valiosa lección sobre el mercado de fósiles y expectativas realistas. Si quieres más episodios desconocidos de Pawn Stars, prepárate para descubrir más objetos, así como aquella vez donde un detalle de 2 milímetros puede significar una diferencia de $4,000 y por qué Rick confía más en sus expertos que en su propio instinto. Y no menos importante, la razón por la que algunas personas salen de la tienda lamentando no haber prestado más atención a pequeños detalles antes de hacer grandes afirmaciones. Suscríbete para estar atento. Número 4. El casco y el tornillo delator. En Pawn Stars, el diablo siempre está en los detalles, y a veces ese detalle puede ser algo tan simple como un tornillo. La campana de la puerta anunció la llegada de un vendedor que entró como si fuera dueño del lugar, peinado de estrella pop retirada, suéter vino tinto elegante y esa inconfundible sonrisa de "vengo a sorprender", el típico cliente convencido de traer el santo grial entre sus manos. Con parsimonia teatral, reveló un casco de combate medieval ornamentado y brillante, presentándolo como una reliquia renacentista italiana del siglo XVI adquirida en Alemania. Según él, había pertenecido a un noble toscano y ahora buscaba venderlo por $5,000. Rick, con su sexto sentido para detectar tanto tesoros como fiascos, notó inmediatamente un tornillo moderno que sobresalía en la parte frontal. Cuando mencionó su preocupación, el vendedor explicó nerviosamente que era parte de una pieza adicional para torneos, aunque no pudo confirmar si era original o moderna. Sin querer arriesgarse con una pieza potencialmente valiosa, Rick llamó a Alex, su experto estrella. Minutos después, entró al local lo que parecía ser una versión alternativa del propio Rick, calvo, con un bigote que irradiaba sabiduría histórica, lentes que sugerían precisión académica y una camiseta gris simple que decía "vengo a destruir ilusiones con datos fríos". Alex, el experto en armaduras antiguas, era conocido por su franqueza brutal y su conocimiento enciclopédico. El análisis fue devastador. Alex determinó que no se trataba de un casco renacentista, sino de una reproducción victoriana del siglo XIX, fabricada para decoración o colección. La evidencia más contundente: el infame tornillo con rosca mecanizada, tecnología inexistente en el siglo XVI. El experto señaló otros detalles reveladores: marcas de herramientas modernas, inconsistencias decorativas, evidencia de trabajo en caliente con técnicas industriales y grabados demasiado regulares que sugerían el uso de plantillas. Rick, siempre el hombre de negocios, hizo la pregunta inevitable: ¿y cuánto valdría algo así? Aunque era una reproducción bien hecha, Alex estimó su valor entre $800 y $1,200, muy lejos de los $5,000 pedidos originalmente. El vendedor, cuya expresión había transitado de la confianza a la resignación, admitió con dignidad que probablemente lo habían engañado. Rick, siempre respetuoso pero firme, declinó la compra explicando que buscaba piezas auténticas para su colección. El vendedor, recuperando parte de su estilo, guardó el casco con cuidado. "Bueno, al menos ahora sé qué es lo que tengo realmente, y me has ahorrado hacer el ridículo en otra tienda". Mientras el vendedor se marchaba, Rick reflexionó sobre cómo un simple tornillo había revelado toda una historia diferente a la esperada. En el mundo de las antigüedades, a veces un detalle insignificante es lo que cuenta la verdadera historia de lo que tenemos entre manos. No es loco cómo un tornillito del tamaño de una uña delató todo el engaño. ¿Tú qué piensas? Y hablando de historias auténticas, la siguiente que cruzó por la puerta tenía 2 ruedas y mucho más que contar. Número 3. La pancarta que cantó con Sinatra. En Gold and Silver Pawn hay días en que llegan tesoros indiscutibles y otros en que aparecen objetos que caminan en esa delgada línea entre lo valioso y lo curioso. Este era definitivamente uno de esos días. Alan entró al local con toda la actitud de "traigo una joya histórica", o al menos una buena historia. Su peinado con viento, camisa de "vaina a hacer negocios" y ojos expectantes lo hacían
hacían parecer el representante no oficial del club de fans de Frank Sinatra. Lo que traía era una vieja pancarta de los Dodgers de la Serie Mundial de 1977, aparentemente con un pequeño detalle adicional, la firma de All Blue Eyes. Chum-Li, apareciendo de la nada como suele hacer cuando hay algo deportivo en la tienda, no perdió tiempo para lanzar su clásico veneno beisbolero sobre los Dodgers, iniciando la tradicional guerra de equipos con risas incluidas. Alan continuó imperturbable con su historia. Había comprado 10 pancartas viejas por $20 y al revisarlas descubrió que una tenía algo especial, como quien encuentra un Picasso en una caja de cereal. Cory, intrigado pero escéptico, examinó la firma con detenimiento. No sería el primer autógrafo falso que pasara por la tienda, así que llamó a un experto para verificarla. El especialista en autógrafos llegó equipado con su lupa y conocimiento enciclopédico. Con meticulosidad de detective, examinó la firma desde todos los ángulos posibles antes de confirmar que, efectivamente, era auténtica. Sin embargo, aclaró que Sinatra raramente firmaba objetos deportivos, lo que hacía la pieza curiosa pero no extraordinariamente valiosa. Considerando la autenticidad y la rareza de su firma en un objeto deportivo, diría que tiene un valor de mercado de unos $600, concluyó el experto. La cifra apagó visiblemente el entusiasmo de Alan, quien claramente esperaba una valoración en los miles. Su expresión pasó de "voy a pagar la hipoteca" a "tal vez pueda cubrir algunas facturas". La negociación comenzó con Cory ofreciendo $350, siguiendo la tradición familiar de empezar significativamente por debajo. Después de varios minutos de ese ping-pong verbal tan característico de la tienda, llegaron a un punto medio, $475. Alan aceptó con una mirada de "ni tan mal". Al fin y al cabo, había transformado un objeto que le costó efectivamente $2 en una venta bastante jugosa. Mientras completaban el papeleo, Chum-Li sugirió que deberían poner la pancarta en el área de música, porque está firmada por un cantante, no por un pitcher. Todos lo ignoraron cortésmente, como suele ocurrir con la mitad de sus comentarios. Y así, el día continuó en Gold y Silver Pound, donde la línea entre lo histórico y lo excéntrico siempre es gloriosamente borrosa. Asimismo, la campana volvería a sonar para anunciar la llegada de otro objeto con conexiones al pasado, solo que esta vez se trataría de una historia que vino del otro lado del mundo. Número 2. De venta de garaje a tesoro etrusco. Muchas de las piezas que llegan a la tienda han recorrido un largo trayecto. Esta pieza particular parece haber pasado por muchos lugares. Concretamente, tras un viaje inesperado, la pequeña pieza de metal llega de manos de un cliente. Este llega con una pequeña pieza de metal entre las manos y una mirada serena, de esas que dicen "no tengo prisa, pero sí una sorpresa". Y vaya sorpresa que nos va a dar. El vendedor explica que la pieza le fue regalada hace más de 20 años por un amigo, quien la había comprado en una venta de garaje, y que siempre le dijeron que era un broche romano para togas. Esto sí que parece el inicio de algo bueno. En ese momento, Rick toma el objeto y nota que tiene forma de gancho, con diseño antiguo y un símbolo peculiar, una esvástica invertida que el cliente pregunta si podría tener algún significado histórico. ¡Qué curiosidad! Sin dudarlo, Rick reconoce que se ve auténtico, pero también sabe que el mercado está lleno de réplicas, así que decide llamar a su experto en antigüedades, Bob, para verificar su origen. De un momento a otro llega Bob, quien revisa la pieza con entusiasmo y lanza una bomba arqueológica. No es romana, es aún más antigua, posiblemente de la cultura villanoviana, previa incluso a los etruscos. Ups, villanovaniano, santo grial antiguo. El experto estima que la pieza tiene entre 2700 y 2800 años de antigüedad, lo que convierte al cliente en alguien que, sin saberlo, llevaba una joya del siglo VI antes de Cristo en el cajón de su casa, un desempolvado millonario. Para confirmar su autenticidad, Bob utiliza un analizador de rayos X que verifica la composición del metal: cobre, estaño, plomo y hierro, todos en proporciones coherentes con ese periodo histórico. Rick y el cliente escuchan atentos mientras Bob le pone precio, unos $25,000, lo cual deja al cliente con cara de "¿esto era más valioso que mi auto?". Sin duda, su cara pareció más sonriente que un emoji de carita extra feliz. Incluso, aunque el cliente, que inicialmente parecía solo buscar algo de información, sonríe y dice que estaría dispuesto a vender, y Rick le ofrece $10,000. Nadie esperaba esto, pero después de una pausa breve y una mirada de "bueno, me vine caminando, pero me voy feliz", el cliente acepta el trato, cerrando una venta inesperadamente millonaria para algo
que tenía olvidado y que resultó ser literalmente pieza de museo. Número 1. El arco que conquistó Hollywood. Cuando un tipo con aires de Rambo moderno cruzó la puerta de Gold and Silver Pound, todos sabían que algo raro está a punto de pasar. Y vaya que este día no decepcionó. Gabe entró como si viniera directamente de una misión en territorio hostil. Camisa Hoyt roja y blanca, imposible de ignorar. Barba de aprendí arquería viendo películas de acción. De su estuche extrajo un Hoyt Carbon Matrix, idéntico al que usó Stallone en Rambo II. Rick observaba fascinado mientras Cory mantenía esa expresión de no es una guitarra firmada, pero igual está brutal. El arco negro con detalles rojos evocaba tecnología militar de élite, capaz de disparar con precisión a más de 100 yardas. El vendedor pidió entre $1,800 y $2,000 por esta joya táctica. Rick, calculador como siempre, evaluaba mentalmente que su clientela habitual no estaba precisamente compuesta por ninjas o comandos de operaciones especiales. La negociación que siguió fue digna de una feria medieval. Ofertas y contraofertas volaban como flechas en un campo de batalla, hasta que finalmente acordaron $1,250. Gabe aceptó con un pragmático: necesito el dinero antes de que mi arco se convierta en perchero. Para verificar su inversión, Rick convocó a Charlie, su experto en arquería. La reacción del especialista fue inmediata. Sus ojos brillaron ante lo que describió como probablemente el mejor arco jamás fabricado. La estructura de carbono lo hacía extraordinariamente fuerte y ligero, con apenas 3.8 libras de peso. Charlie compartió que había pruebas documentadas de este modelo soportando el peso de un camión sin doblarse. Entusiasmados por la evaluación, Rick, Cory y Chumlee probaron el arco en un área abierta tras la tienda. Se comportaban como niños en una feria, disparando flechas hacia blancos improvisados. El momento cumbre llegó cuando Cory, intentando impresionar, disparó contra una roca, generando chispas y destrozando una flecha de $15. Tras la sesión de tiro, Rick tomó una decisión estratégica: consignar el arco con Charlie, cuya tienda especializada atraería a compradores genuinamente interesados en equipo de arquería de alta gama. Acordaron venderlo allí y repartirse las ganancias. Gabe se marchó con sus $1,250 y menos drama que Stallone, mientras Rick se quedaba con la satisfacción de haber negociado una verdadera obra maestra de la ingeniería táctica moderna. Y no es increíble que un arco que parece sacado de Star Trek pueda aguantar el peso de un camión. Justamente al día siguiente, la llegada de un objeto aún más peculiar pondría a prueba su capacidad para diferenciar el arte de la simple extravagancia.